maquilladora no venía, pero... Bueno, pues me presento. ¿Ahora sí? Nada, me presento yo, me llamo Pepe Tudó. Yo trabajo con Paco Astola en el Betia Seguros, que ya Paco ha introducido, empresa de seguros de aquí, que tiene la sede aquí en Sevilla. Yo soy licenciado en Investigación y Técnica de Mercado, lo que era antiguamente Marketing, y diplomado en Ciencias Empresariales. Lo que sí siempre estaba muy ligado al tema de la investigación comercial, sobre todo, que antiguamente se llamaba data mining, ¿no? El tema de la minería de datos y bueno, pues prácticamente desde que terminé la carrera empecé a trabajar en el Betia, en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Mercado, y ahí pues básicamente pues nos hemos centrado siempre en el análisis de datos, sobre todo fundamentado en temas de campañas, de venta cruzada que hacemos en la casa, y también relacionado, otro pilar importante de nuestro trabajo es CRM, que al final es la herramienta con la que trabajamos con los comerciales y que también pues, nos da un volumen de datos muy importante. Yo en la casa, en el Betia, empecé mi gran proyecto, el primer proyecto que hice fue en el año 2010, que era el proyecto del valor del cliente. Ahí hice mis primeros modelos de fuga de clientes, que no sé, por lo que tú has comentado antes, habrá alguna conexión. Sí, fuga, presentado, compra, todo lo que... Eso es. Pues, anticipar el beneficio del cliente. eso es, pues nosotros también tenemos unos modelos, lo que pasa es que lo hicimos en otro lenguaje, bueno, al final lo hacíamos en SPS Modeler, que era un paquete que tenía de investigación comercial, que no sé si a lo mejor lo conoceréis vosotros o sonará, pero bueno, al final los que venimos de la universidad trabajando con temas estadísticos, trabajamos con SPSS, ¿no? Y hasta hace relativamente poco no hemos empezado a trabajar con R. Como os decía, bueno, en R llevamos trabajando aproximadamente un año, año y medio, sobre todo impulsado por el grupo, porque nuestro grupo está en Suiza, y desde allí pues se nos ha impulsado el uso de R para bueno, para al final para el tema sobre todo de Analytics, lo que ya le podemos llamar Customer Analytics, analítica de clientes, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, bueno, nosotros estamos migrando poquito a poco algunos procesos que tenemos en lenguaje en Modeler a R, y entre ellos pues teníamos un proyecto que era el tema de cuadro de mandos de anulaciones. Antonio me comentó la idea de que hablase yo acerca de Shiny, pues por lo visto había interés en la encuesta, ¿no? En la última encuesta que se hizo de temas a tratar. Bueno, al final se puede hacer un cuadro de mando, se puede hacer de muchas formas, o aplicación, ¿no? Lo puedes llamar aplicación. Lo puedes hacer en ClipView, que es muy potente, como hacéis vosotros, o en Business Objects, o sea, hay un montón de sistemas, ¿no? Un montón de formas de hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, la ventaja que tiene es que si sabes R, pues, ¿no? Al final puedes aprovechar el lenguaje de programación en R, ¿no? Y pues nosotros hemos hecho el primer cuadro de mando de anulaciones, que es lo que vamos a enseñaros, que es un cuadro de mando muy básico, muy simple, pero ahora lo iremos viendo poquito a poco. Y en ese cuadro de mando vamos a mostrar una serie de gráficas que lo utilizan los técnicos, o lo pueden utilizar los técnicos para conocer las anulaciones, que es un pequeño desconocido dentro de las empresas del seguro. Los temas que quería ver con vosotros, bueno, de comentaros que Shiny, yo no soy un experto en Shiny, yo al final he hecho una aplicación en Shiny y he aprendido mucho también para esta presentación y para lo que sería el cuadro de mando que he hecho, pero que hay muchísima información en internet, o sea, es que es brutal. O sea, en Shiny es cuestión de ir bicheando lo que hay en internet y vas viendo los distintos cuadros de mando, incluso es que te vienen estructuras completas, con lo cual yo creo que es, digamos, un quick win que puedes tener en R. Si no eres un usuario muy avanzado, puedes montar algo bastante apañado sin tener un gran conocimiento, con lo cual yo os invitaría. Y nada, pues vamos a ver la aplicación de Shiny un poco para dummies, ¿vale? O sea, vamos a ver las distintas estructuras que tengáis, que tiene Shiny, los pasos que he seguido, y vamos a ver el cuadro de mando de anulaciones. Hay un último bloque de preguntas, que el que quiera preguntar, yo es que soy más de cerveza, pero si queréis preguntar, pues yo intentaré responderlo, y esa es un poco la estructura que vamos a seguir. ¿Alguno de vosotros ha trabajado con Shiny, no? El Genera Games sí ha trabajado, ¿no? ¿El resto no ha trabajado nada en Shiny? Tú también, ¿no, Jerónimo? Alguna cosilla, ¿no? Vale. Bueno, pues os voy a explicar un poco lo que... bueno, en definitiva, ¿qué es Shiny, no? Shiny al final lo que te permite hacer es aplicaciones interactivas o cuadros de mando.
le podemos llamar aplicaciones, cuadro de mando, lo que queramos. En definitiva, al final es pues eso, que el usuario pueda jugar o visualizar los datos, ¿no? Es un open source que viene de RStudio, con lo cual, bueno, está bien. Está todo desarrollado en R, obviamente. Lo que también depende un poco de, bueno, pues en definitiva de lo que quiera hacer RStudio con su modelo de negocio, pero bueno. En definitiva, que podemos hacer aplicaciones interactivas relativamente fáciles y gratuitas. Bueno, a través del paquete de Shiny. Y aquí tenemos una serie de casos que me gustaría que lo viéramos con vosotros, porque hay un montón, como os decía, hay un montón de aplicaciones ya montadas en la nube. Bueno, en este caso, que estoy con el móvil, no sé si va a tardar un poquito esta... Por ejemplo, este cuadro de mando. ¿No lo veis? Ah, perdón. Ahora, ¿no? Vale, pues como os decía, aquí por ejemplo, en esta página tenéis un montón de ejemplos, ¿vale? De cuadros de mando. Si vais a montar cualquier cosilla, podéis basaros o ver un poco lo que hay, porque la verdad que te dan bastantes pistas. Aquí hay un montón de cosas. Esta es una página de ejemplos. Por ejemplo, si vemos este de aquí que tenía abierto, pues este cuadro de mando lo que tiene pues, es un indicador aquí arriba acerca de las descargas de paquetes de R que se producen en tiempo real, ¿no? En este caso pues serían de los últimos 5 minutos. El cursor lo veis, ¿no? Y bueno, las descargas que tiene, los paquetes que se están descargando más, es un gráfico dinámico. Y aquí el usuario pues puede decir, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Un poco chorra, pero bueno, puede decir cuando el botoncito de la izquierda se pone en amarillo. Cuando exceda el ratio a 33,9, pues se va a poner en amarillo. Bueno, esto es un ejemplo de la reactividad que puede tener el cuadro de mando con el dato que grabe el usuario en la aplicación. ¿Vale? Pero bueno, esto es un ejemplo. Aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, también el tema de mapas, que a ti, Jerónimo, que tú eres una persona muy experta de esta parte de análisis topológico, pues esto es una aplicación que integra muy bien todo tipo de gráficos, en definitiva. Integra mapas, integra gráficos, tablas de datos, en fin, en definitiva la verdad que es bastante, por ejemplo en este caso, pues yo qué sé, la ruta de la número 4 de autobús y está diciendo, pues yo qué sé, aquí las distintas variables que está midiendo en el cuadro de mando, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco... En definitiva, yo lo que os animaría es que vieseis mucho de lo que hay en la red, porque hay un montón de cosas que incluso os pueden inspirar, ¿no? En el cuadro de mando que queráis montar. Si me paso aquí, veis bien, ¿no? Vale. Las ventajas que yo veo, sobre todo en este tipo de foros, cuando yo he venido muchas veces he visto que nos centramos mucho, los analistas de datos, los científicos de datos se centran mucho en el código y muchas veces a lo mejor dejamos de lado un poco la visualización del código, por así decirlo, o cómo le vamos a transmitir ese código a otras personas. Entonces yo creo que la principal ventaja que tiene es que en este tipo de aplicaciones o de herramientas ponemos el foco en la visualización del dato. Con lo cual yo creo que es algo bastante importante a tener en cuenta o al menos a dedicarle tiempo, ¿no? En definitiva, a dedicarle muchas horas porque la persona que va a recibir el código probablemente, o no, el proyecto en este caso, no va a saber R, entonces no va a saber interpretar lo que le estamos contando, con lo cual es bastante importante tener una herramienta de visualización. Bueno, pues al final es relativamente fácil de aprender, como os he comentado, y podéis distribuir vuestro proyecto de una forma fácil. Otra cosa que yo he visto que ha habido un cambio desde que yo empecé a trabajar es que cuando tú hacías un proyecto, que puede ser, por ejemplo, un informe o un estudio de mercado, te daban un tocho de 80 páginas y nada, ahí te ponían las conclusiones, eso no se lo leía absolutamente nadie, o se lo leía en todo caso el resumen ejecutivo y al final se quedaba en un cajón. Pero ahora los últimos estudios que estamos haciendo con consultores externos lo que nos facilita muchas veces son cuadros de mando. O sea, te mando el estudio, pero aparte te mando este cuadro de mando. Y en ese cuadro de mando tú vas a poder jugar con las distintas variables o lo que quieras analizar. Es decir, pues si yo te hago una encuesta o un estudio de mercado,
te voy a montar este cuadro de mando en, no sé, en ClipView, en R, lo que sea, pero tú vas a poder, pues oye, voy a coger las encuestas de los clientes entre 30 y 50 años, no solamente lo que tú me digas en el estudio, con lo cual yo sí que estoy viendo que en ese aspecto este tipo de herramientas están ganando cada vez más peso. Y por supuesto que el receptor al que nos vamos a dirigir no tiene por qué saber R, ¿no? En cuanto a las formas de compartir la app, yo lo que he estado viendo, vamos, nosotros básicamente trabajamos desde local, en definitiva, tenemos en un ordenador el programa de R, el script lo ejecutamos y como nosotros miramos en base de datos RODBC o por el paquete RODBC, pues el usuario puede tener la aplicación con los datos en tiempo real, por así decirlo. Si tú quieres compartirlo con otro usuario que no tenga esos accesos a esas bases de datos, me imagino que tendrás que tirar de la nube o del servidor. Pero bueno, en este caso Shiny tiene para la nube hasta 5 aplicaciones que serían gratuitas. Perdón. Hasta 5 aplicaciones gratuitas y 25 horas activas. A partir de eso creo que es de pago. A medida que vas haciendo más aplicaciones o más horas, pues vas aumentando el coste de la aplicación. Ya eso, bueno, ya depende un poco de la modalidad de cada uno. Te tendrías que logar en shinyapps.io y, bueno, subir 2 ficheros, el UI y el server, ¿vale? Que son los dos ficheritos. ¿Tú has trabajado con esa modalidad, Jerónimo? ¿Estás ahí? No, yo tengo un servidor, no tengo una pregunta. El tema de gestión de dependencia, ¿tú lo has trabajado? O sea, ¿tú cómo subes la aplicación ahí? O sea, ¿un proyecto de R con la librería o instalas la librería en el servidor aparte? La librería en el servidor. No utilizas esta dependencia ni nada. Tenía un montón de problemas con esto. Yo he utilizado alguna vez esto de dependencia. Hay un par de ellos. Parra es más conocido. Y da muchísimos problemas. A ver si tenéis explicaciones cuando compartir. Esperamos, si no lo he utilizado. Nosotros al final lo que tenemos es que cada uno tiene en su local tiene el programa de R y el script. Entonces, como se conecta, como te decía, pues tenemos un datamar de la empresa, donde tenemos pues, las pólizas, los siniestros, los clientes, tenemos, digamos, un datamar en definitiva y nos conectamos, pues ya te decía, por ODBC y por ahí ejecutamos la query. Efectivamente. Eso es. ¿Qué problema tiene? Porque realmente cuando arranca el servidor, él tiene que cargar con las librerías que las pedí, ¿no? Y ahí es donde tiene el problema. Alguna librería que no la carga bien. Efectivamente. Y aparte de eso, si quieres encapsular las librerías por proyectos, pues era más el problema. Vamos, no vamos a estar ahí con Claro, porque él lo hace en su servidor. O sea, cuando lo hace no con tu servidor, sino con el servidor público. Es que yo creo que si lo haces con tu servidor, tú lo controlas. Y tú levantas la distancia, o sea, tú cuando levantas el servidor estás limitando tu máquina. Me parece que yo tenía algún problema cuando es con su servidor, contra el Shiny App Here, él usa otra instancia que no lo controla. Pero si tú lo haces en local, es decir, tú te echas el Shiny Server. Sí, está hablando de librería en local, yo creo que ahí también te da problema. No, da problemas. Bueno, si tienes muchos proyectos, sí. Si tienes muchos proyectos en un servidor, lo ideal es que cada proyecto tenga su librería particular. Y ahí es cuando empieza a ver pero esa curiosidad. Nosotros, como os decía, nosotros tenemos el local, cada uno tiene R. Si tú le quieres a tu director, sí. pasar la aplicación para que juegue, tiene que tener reinstalado. Es que ahora mismo nuestro objetivo aquí es sobre todo los técnicos que gestionan las líneas de producto, que son los que y los zonas, los F de zona. Le vamos a poner el reinstalado, claro. Esto ya no hace falta, porque tú puedes poner esta distancia con el Studio Server, ¿no? Claro. Se podría hacer esta distancia. Tú le das sí, pero... una URL. Sí, pero... Eso le puedes hacer en un servidor, tú le pasas la URL a la y ya el Lo que pasa es que aquí entra un poco también el tema de la política de empresa, sí, también, de infraestructura y demás, que es la parte que a lo mejor... Y sobre todo daros cuenta también una cosa muy importante, que para la empresa de seguro, lo hemos comentado una vez con Jerónimo,
la infraestructura y la seguridad es algo que, vamos, es el santo grial para las aseguradoras. Los departamentos de tecnología están muy incómodos con que los usuarios manejen este tipo de aplicaciones. Están Tú muy... en la solución del medio, ahí sí te puedes conectar con un navegador. Porque realmente ahí sí está un servidor, ¿no? Que no, en este caso sí lo puede ver cualquiera y necesita tener instalado. Y es público, Claro. Una cuenta privada. Es que es público. Bueno, pero si pagas, usted ya te Claro, tienes que exponer toda la fuente de datos, tienes que exponerla ahí. Sí, claro, es que depende un poco del tipo de negocio. A lo mejor, no sé, el tema de videojuegos a lo mejor es un poco distinto, porque también el grado de sensibilidad que manejáis. Por ejemplo, yo qué sé, el tema de, por ejemplo, nuestra compañía, el tema de Hadoop es, por ejemplo, es impensable. Eso es impensable. Y hay muchos negocios que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque por seguridad, pues nuestra compañía, pues no. llevar vuestros datos a la nube. Sí, sí. El manejo de datos en la nube es un tema bastante sensible, es que ya depende un poco del tipo de negocio. Ya os digo que para nosotros la compañía de seguro tiene tiene un grado de sensibilidad con el tema de compartir la información en la nube muy... De esta manera, la nube probablemente está más seguro. Sí, sí, eso es otro debate. Pero no lo tengo yo. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Y bueno, como os decía, hay una última opción que sería Shiny Server Pro, Open Source y RStudio Connect, pero esto a medida que, en función de las distintas tipologías que tiene RStudio, pues te cobran más o menos en función de si te dan asesoramiento, si no, lo que sea, ¿no? Yo la verdad que esta parte no sé muy bien cómo van a tirar, porque la verdad es que tampoco conozco muy bien el modelo de negocio de RStudio. Yo no sé si algún día, pues, no sé, si empezarán a cobrar por las aplicaciones de Shiny, pues no tengo ni idea, pero en definitiva. Claro, cobran en función de la modalidad digamos, más in company, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vale, bueno, entonces, en cuanto a arquitectura, una aplicación de Shiny tiene detrás dos conceptos o dos figuras. Por un lado está la UI y el server. La UI sería la interfaz del usuario y el server el servidor, ¿no? Y como habéis comentado, bueno, pues al final es un modelo de cliente-servidor en el que hay una petición de información y una respuesta por parte del servidor, ¿no? Una petición de que el usuario cambia un valor en la aplicación y el servidor devuelve en función de lo que le hemos dicho, ¿no? En esa parte. Entonces, en la interfaz de usuario, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir la apariencia, lo que sería el layout, que vosotros, bueno, esto a vosotros ya os sonará muchísimo, los widgets y los distintos botones que vas a aplicar, y después los gráficos que vas a mostrar, la tipología de gráficos, lo que sea. Y por otro lado, en el servidor, pues todas las instrucciones que van a mandar esa información a la aplicación, ¿vale? Sería un poco esta parte. Entonces, yo aquí he planteado lo siguiente, ¿no? Una estructura de Shiny, la más corta que hay, que es esta, en definitiva es una UI con una página y un servidor, con una función, tienes que poner estos comandos que están aquí y después llamar a la Shiny app con estos, no sé, el cursor, ¿no? Con estos comandos que vienen aquí. No sé si podemos ir viendo. Yo os he ido poniendo, como os he dicho, es una presentación para dummies. Entonces he puesto aquí el ejemplo más chiquitito que hay, ¿vale? Podríamos decir el más simplón. Entonces, ¿lo veis bien? No veis nada, ¿no? Ah, sí, pero es que quiero poner esta de aquí, ¿no? Tampoco. Me tengo que salir del modo presentación, ¿no? Vale. Ahora sí, ¿no? Vale, pues nada, lo que os decía, este sería un poco el esquema más simple, en el que tenemos la interfaz del usuario, el server y una serie de indicaciones, ¿no? Aquí sería lo que sería, bueno, la parte de la página, el cuerpo de la aplicación, y aquí un botón que se llama, en este caso va a ser una barrita que se va a desplazar, que el usuario puede desplazar y indicar un valor u otro, que le vamos a llamar num. La etiqueta, bueno, esto sería el valor descriptivo que viene en el botón.
el valor de dicha botón y el mínimo y el máximo que va a permitir al usuario moverse. Y por otro lado le vamos a decir que en ese cuerpo de la aplicación pues se pinte un gráfico que se va a llamar hist, en este caso, ¿vale? Que es un histograma. Y le tenemos que utilizar pues esta función, este comando se llama plot output. Y por otro lado, pues en el servidor vamos a poner aquí que este nombre o que este objeto se llama output barra hist, pues que me pinte un gráfico de histograma sobre un vector aleatorio del valor que declara el usuario aquí en num, ¿vale? Eso sería un poco todo. Ahora, si no, voy paso por paso. Entonces, si aplicamos, pues al final sale esto, ¿no? Es el slider input, que sería esta barrita de aquí, y cómo te cambia el gráfico de la distribución normal del vector este de números aleatorios que estamos aquí generando al cambiar el valor de la barrita. Esto sería una aplicación la más básica que hay. Ah, ¿no lo veis bien? Solo son barras, ¿no? Sí, es un histograma. ¿Vale? No sé si lo veis, se ve regular, ¿no? Bueno, en definitiva yo lo que quería explicaros es, eso sería ya sería en sí una aplicación muy, muy pobre, pero bueno, en definitiva lo que quería destacar aquí son los distintos objetos que tiene. Pues por un lado estaría el input, que es la barrita que hemos dicho, que sería el botón. Es importante, bueno, al final este es el ID que nosotros le vamos a llamar y el que vamos a convocar aquí, por así decirlo, a invocar aquí, perdón. Y por otro lado estaría la parte de la salida del gráfico, que sería este, y que está vinculado al objeto que mostramos en el servidor, ¿vale? Vale, esto lo veis bien, ¿no? Bueno, pues entonces, como habéis visto, hay múltiples tipos de botones. Está, pues, yo qué sé, el botón de, esto lo veis bien, ¿no? El botón de acción, el botón de marcar para que el usuario marque una variable en concreto del cuadro de mando, o que marque distintas variables, el checkbox, valores numéricos, de fecha. Hay un montón de botones. Esto es cuestión de ir mirando y sobre todo depende del paquete. Hay algunos paquetes que te traen un montón de botones y demás. La verdad que hay un montón de cosas. Y como os decía, bueno, pues al final tenemos un input, que sería eso que hemos visto, y después estaría la parte del valor que vamos a mostrar en la aplicación, que sería en este caso pues un gráfico que lo hemos llamado hist, y que está vinculado a lo que vamos a llamar en el servidor, que se llama output hist. Después, por otro lado, hay que tener en cuenta que la función que vamos a utilizar para que muestre el gráfico, que en este caso es renderplot, pues está muy vinculado a lo que estamos vinculando en la interfaz del usuario. Es decir, si ponemos arriba que nos pinte un gráfico, pues obviamente tendremos que llamar una función que pinte un gráfico, no una tabla, ¿vale? Que tiene que haber esa concordancia. Hay muchos tipos de funciones. Estaría render data table, que es para pintar una tabla de imágenes, gráficos, para pintar un bloque de código, etcétera. Bueno, hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, en el ejemplo que he hecho, sobre todo lo que pinto son gráficas, que es lo que al final el usuario quiere utilizar, y un par de tablas para que veáis un par de ejemplillos de tablas. ¿Vale? Y como os decía, bueno, al final cuando tú le pones el ID al slider input, en este caso es como si le pusiésemos en una tabla de input, le metiéramos una columna que fuese num, ¿no? Sería como input $num, ¿vale? Y la salida es igual, la salida sería igual pero con el output, sería output $, el nombre que le hayamos nombrado en este caso hist, porque era pintar el gráfico. Esto al final responde a un principio de reactividad que vosotros los que estáis aquí ya, vamos, lo conocéis más que de sobra. En definitiva es como una fórmula de Excel, ¿no? Que tú le metes un valor y que vinculas a una fórmula y en función de ese valor pues el resultado de la fórmula cambia. Pues ese principio de reactividad es lo mismo que funciona aquí. Como os decía, solo podemos llamar a valor reactivo desde una función diseñada para ello, como os he enseñado en plot output, y que, bueno, en definitiva eso sería un poco el funcionamiento de una forma básica. También podemos tratar eventos
dentro de Shiny, es decir, que un usuario, por ejemplo, que te vaya diciendo un contador de las veces que va picando en un sitio, o como hemos visto antes, estaba vinculado al evento de que se estén descargando paquetes de R, como vimos en el ejemplo del principio. Y también otra funcionalidad que tiene es de aislar, es que tú puedes aislar al usuario un valor, por ejemplo, que pueda meter a mano un determinado valor, pero que no pueda tocar otros, que sería la función de isolate, ¿vale? Eso tampoco me voy a meter mucho en detalle. Los pasos que yo he seguido, al final, pues empezar con una estructura, desde un punto de vista muy básico, empezar con una estructura, ir añadiendo motivos al cuerpo de la aplicación y ir integrando los elementos interactivos que queremos que el usuario por donde el usuario quiera que navegue, ¿no? En definitiva, aquellos valores que quiere que el usuario toque o lo que sea. Por otro lado estarían los gráficos de salida, que en una aplicación de este tipo es el 90%, diría yo, de la funcionalidad. Y al final es asignar las funciones del servidor para que esas dos partes pues, se conecten. Dentro de una aplicación de Shiny, no sé si lo veis bien, pero bueno, lo que tenemos siempre que llamar a la librería de Shiny y después tendríamos el cuerpo del dashboard o del cuadro de mando. Tendríamos por un lado el panel sidebar, que sería como el menú lateral. No sé si habéis fijado que casi todas las aplicaciones tienen un título arriba, un menú lateral a la izquierda y después los distintos gráficos, ¿no? Pues eso sería un poco las distintas partes que tienes. El sidebar panel pues sería la parte de la izquierda, el menú lateral, después el body y después por último el server, ¿vale? Eso serían un poco las tres partes. Los paquetes que he utilizado para hacer este cuadro de mando pues serían sobre todo Shiny Dashboard, que es el que yo he utilizado, que creo que es un lenguaje más, bueno, no sé, a mí una forma más estructurada, me ha parecido más simple, más clara para hacer la aplicación, más que Shiny. También hay otra que se llama Flash Dashboard, que la recomiendan mucho para documentos R Markdown. Yo no he trabajado tanto con esa parte, pero que la gente que trabaja con ese tipo de documentos, pues lo utiliza. Y después para gráficos, HiCarter, que Paco lo ha utilizado para su cuadro de mando. Lo que pasa que lo que estamos viendo nosotros es que tiene coste para... Eso es, entonces... Sí, eso es lo que estamos viendo. Entonces, hemos visto otros tipos de gráficos que nos parecen bastante interesantes. Plotly, que no sé si lo conocéis también, y RCharge, ¿vale? Y después, por otro lado, para el tema de manipulación de datos, porque el cuadro de mando de anulaciones, el problema que tiene sobre todo es la manipulación que tiene de los datos. Ahora os lo explicaré un poco cuál es la parte de negocio, por qué se monta este cuadro de mando y no lo tiene la casa, y tiene mucha manipulación de datos. Entonces en esta parte hemos trabajado con estos paquetes que son los típicos, ¿no? Reshape 2, Data Table, Dplyr y Lubridate, ¿no? De fechas y demás. Hay una cosa que son aplicaciones Shiny y otra cosa son cuadros de mando, ¿no? Porque yo he hecho aplicaciones Shiny pero me sale otro aspecto, no sé si es que cuando tú dices Shiny Dashboard, que utiliza elementos de cuadros de mando. Eso es como... Porque es aparte, o sea, tú puedes sí. hacer aplicación Shiny, pero puedes hacer... Es que es como una... Claro, es como trabaja sobre Shiny, ¿no? Al final, lo que pasa es que está más enfocada para hacer cuadros de mando. En definitiva, lo que tiene es como... No sé, yo lo veo como que la estructura es como más simple para meter cuadros de mando. Y el otro lo recomiendan mucho para integración de documentos y eso, ¿sabes? Vale, entonces si queréis pasamos a la parte de cuadro de mando. Yo espero que no os aburráis mucho, porque esta es la parte más de negocio. Entonces os voy a comentar un poco nuestro caso y después os voy a enseñar el código y lo que hemos hecho. Las anulaciones para una empresa de seguro es una parte que no tiene a priori... Paco, tú corrígeme con lo que yo diga, pero porque Paco es una voz muy autorizada. Está un poco... No es que, podemos decir que es la parte, el patio trasero de las estadísticas dentro de la compañía, porque al final, digamos que hay dos grandes núcleos. Por un lado están los técnicos y por otro lado están los comerciales. Los comerciales se preocupan por vender, 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 y los técnicos se preocupan porque los siniestros no suban. Eso es como gana una compañía de seguro, básicamente, cómo gana su beneficio. El problema que tiene es que ahí por detrás también están las anulaciones. Las anulaciones afectan mucho al negocio, porque ¿de qué te sirve vender mucho si las anulaciones te suben? O sea, que tiene un impacto muy
indirecto desde el punto de vista comercial, pero directo totalmente en resultados. Las anulaciones tienen un problema, que es que, bueno, nosotros vemos las anulaciones de las pólizas. El problema que tiene es que, primero, pues los clientes te informan muchas veces tarde de esas anulaciones porque devuelven el recibo 3 meses tarde. Hay mucha picaresca por parte de los agentes muchas veces. Para no perder tu siniestralidad, pues te reemplaza la póliza, se lo pongo a nombre de otra persona, tu mujer, o cambio la matrícula y pongo después otra matrícula y después te pongo la matrícula tuya. En fin, hay mucha casuística generalizada en el sector. Esto no es solamente de nuestra compañía, sino de casi todas las compañías tradicionales, con lo cual es bastante complicado este tipo de cosas, la manipulación de los datos, es decir, cuándo anula una póliza, porque si viene de un reemplazo de otra, pues tienes que coger que es anterior, la fecha de antigüedad no es de esta, sino de la que viene de atrás, en fin, tiene mucha manipulación de datos, ¿vale? Esa parte obviamente la vamos a obviar en este ejemplo. Vale, entonces, como os decía, nosotros llamamos a una base de datos que es una base de datos ODBC, y ahí tenemos el datamar de la empresa, donde tenemos toda la fuente de información, y de ahí se ejecutaría. Aquí para este modelo, para este caso, pues obviamente estoy tirando de, primero, que son datos ficticios por confidencialidad, y segundo, por operatividad del ejemplo. Estos son, como os decía, las librerías que yo estoy llamando. Y bueno, aquí hago una manipulación de datos. Y aquí empezaría con la interfaz del usuario. Esto sería el título. Bueno, lo he puesto así muy esquemático con comentarios para que podáis seguirlo si no habéis visto nunca esto. Pero bueno, en definitiva, aquí definiría lo que sería el menú lateral. Y aquí le voy a decir pues el número de las pestañitas que tiene a la izquierda el menú lateral. En este caso le he dicho que tiene un ítem que se llama compañía D, que este sería un poco el valor que voy a buscar después, porque voy a hacer que el cuadro de mando esté a distintos niveles para que el usuario pueda ver primero las anulaciones a nivel general de la compañía, después a nivel familia de producto, que sería este de aquí, y después por zona comercial, que nosotros dividimos España en 8 zonas comerciales. Y bueno, está compuesto por distintas sucursales y demás, ¿vale? Bueno, pues aquí le pongo una rayita, aquí le pongo unos espacios. Y aquí, pues lo que hago básicamente es, le añado un conditional panel, es decir, que cuando el usuario pique en familia D, que sería el segundo botón, que se me abra abajo un campito, ¿vale? Que va a ser esta parte de aquí, que va a ser que el usuario pueda seleccionar la familia que a él le interese, la familia de productos. Para nosotros la familia de productos sería, que no os lo he explicado, sería automóviles, hogar, decesos, los distintos ramos que nosotros trabajamos, o por lo menos los más mayoritarios. Y por otro lado, bueno, comentaros que lo que hace Shiny es, en este caso Dashboard, lo que hace es dividir el cuerpo en 12 columnas, y tú defines las celdas por este comando de fluid row. Entonces le vamos a decir que meta una fila ahí, que sería fluid row, y después pues en función de, ahora vamos a ir viendo, el número que tú indiques la columna va a ser como el ancho que te va a ocupar en la aplicación, ¿vale? Sería esta parte. Y aquí entramos ya en el cuerpo del cuadro de mando. Uf. Ahí tengo la parte de asistencia psicológica, porque además Paco, aparte de ser un fenómeno, también es un gran apoyo moral. Ahí a las 7 de la tarde desesperado, Paco, yo no sé qué me pasa. Aquí buscando los paréntesis, pues hay que ser muy ordenado, sobre todo con esta parte, pero bueno, es relativamente tampoco... Y después que tiene mucho de prueba y error, ¿no? Al final tienes que estar haciendo pruebas, refrescando el cuadro de mando, viendo qué es lo que sale, qué no sale. Pero bueno, por lo demás, yo creo que es bastante asequible. De aquí definimos el cuerpo del cuadro de mando. En este caso, pues sería, le vamos a decir que tiene una serie de ítems. En primer lugar, que cuando el usuario ponga compañía D, pues me vas a dividir lo que me vas a mostrar, o me vas a dividir el cuerpo en una columna que le vamos a llamar, le vamos a meter una caja, que sería tab box,
y le vamos a meter un título tal y un gráfico que le vamos a llamar plot 1, ¿vale? Yo los gráficos los he enumerado así. Después pues le metemos otra celda en el que vamos a pintar, pues vamos a dividir lo que sería la segunda fila pues en 7 columnas y en 5, que lo tenéis aquí y aquí. Y en uno vamos a meter un gráfico que va a ser las anulaciones por canales, para que el usuario pueda ver la anulación de los distintos canales que tenemos, que serían agentes, corredores y banca seguro, que serían los, digamos, tipos de agentes que nos venden los seguros. Y por otro lado, pues estaría la distribución de esas pólizas para cada uno de los canales, ¿vale? Esto sería un poco como dos gráficos, va a ser un gráfico arriba y dos gráficos abajo. Esta sería la primera pestaña. Aquí el segundo cuerpo o la segunda pestaña, que es cuando el usuario pincha en familia de productos. Y vamos a dividir, pues lo mismo, vamos a pintar un gráfico y que va a ocupar las 7 primeras columnas y después las 5 siguientes, la distribución. Y aquí igual, pues en la siguiente celda vamos a meter pues otro gráfico y otro gráfico, ¿vale? Así sucesivamente, y con el tercer cuerpo del cuadro de mando pues vamos a hacer lo mismo, lo que pasa que en este caso pues vamos a hacerlo a nivel de zona. Y aquí os he incorporado pues las dos tablitas que os decía, ¿no? Aquí en vez de pintar pues este gráfico, pues vamos a meter una tabla y vamos a meter otra tabla, una en cada lado. Y por último entraríamos en la parte de server, que la parte del servidor. Aquí vamos a definir pues eso, que el plot 1 que he definido arriba, pues que ejecute esta sentencia que he puesto aquí. En definitiva es que me calcule el porcentaje de anulaciones y me muestre este gráfico que se hace en Plotly. Yo no sé si vosotros habéis trabajado mucho en Plotly o... Sí, de hecho Plotly tiene una fórmula que es ggplotly, que combina ggplot y lo convierte en fórmula Plotly. Pero tiene alguna limitación, no tiene todos los componentes de ggplot. Vamos, yo siempre utilizo ggplot, ¿no? ¿Tú quieres ggplot? Pues eso, bueno, en este caso, bueno, ggplot también, por supuesto, lo podéis, vamos, se utiliza muchísimo en este tipo de aplicaciones. Después para el número 2, para el gráfico 2 lo hago aquí, pero bueno, al final esto en definitiva lo podéis, esto no deja de ser una sentencia de R. Aquí lo que hago es sacar las anulaciones y lo pinto. Lo que pasa es que aquí he montado un follón que no veas, porque he pintado una línea por cada canal que tengo, pero bueno, se puede hacer de las dos formas. Aquí sería la distribución, el gráfico de distribución de pólizas, que es un quesito. En este caso va a ver los distintos canales y las pólizas que tiene cada canal. A nivel familia, que sería la segunda pestaña que ahora vamos a ver, igual hacíamos lo mismo. Y la distribución de pólizas, que sería algo similar, pero a distinto nivel. Y por último, pues tenemos la parte de anulaciones por canales, es decir, por los distintos canales que tenemos, pero que el usuario pueda cambiarlo. Esto lo he puesto como ejemplo para que veáis un ejemplo de reactividad. Al final, el usuario, si cambia el valor de la familia de productos, pues el gráfico le va a cambiar en función de si es automóviles o es decesos o es otro canal, otra familia de productos. En definitiva, esto se puede complicar todo lo que queramos, podemos bajar todos los niveles que queramos, pero si nos interesa también tener una visión un poco alto nivel de las anulaciones, no entrar en tanto detalle, porque, bueno, en principio si no tendríamos que diseñar un cuadro de mando específico para cada usuario o cada responsable de ramo, ¿no? Pero bueno, sí que se puede profundizar más, se puede ver la antigüedad de las pólizas por tramos, se puede ver, yo qué sé, los capitales de prima que tiene cada uno, incluso otra cuestión que podemos integrar aquí sería la fuga, el valor predictivo que tenemos de nuestros modelos de fuga, es decir, pues poner el percentil más alto de nuestros modelos para ver cómo se comporta con la fuga media, ¿vale? Toda esa parte, bueno, por supuesto se puede ir avanzando. Esto es una versión bastante inicial de este proyecto. Y por último, bueno, aquí meto también otro gráfico, que en este caso lo que hago es generar el gráfico de líneas de anulación, pero en este caso por segmento estratégico. Si el agente es un agente élite, que es para nosotros el agente más profesional, si es un agente más básico porque acaba de empezar a trabajar con nosotros, si es corredor, distintas tipologías de agentes que tenemos. Pintamos esto y bueno, aquí comentaros que aquí trabajamos con una variable que sería la que el usuario graba, y hacemos aquí, pues nada, un filtro por esa variable, agrupamos por familia, por los distintos canales que vamos a ver, ¿no? Eso sería un poco todo.
Y por último, el tema de las tablitas la evolución de anulaciones a nivel de zona, que sería otro gráfico que tenemos aquí. Y la distribución de pólizas activas. Y por último, el tema de la caja con la tabla pues aquí lo que hacemos realmente es obtener por zona y por sucursal un porcentaje de anulación y los ordenamos para ver qué sucursal y qué zona están dando más anulaciones. Son datos totalmente ficticios, pero bueno. Y por último, la misma tabla, pero en vez de nivel zona sucursal, pues vamos a ver por sucursal agente. Vale, pues este sería el cuadrito de mando. Esto es todo el código que hemos visto es esto. Los botones que os decía de la izquierda que te permiten saltar de distintos niveles y aquí, bueno, pues tenemos el nivel anulación de evolución de las anulaciones a nivel de compañía de los 3 últimos años. Cada mes, bueno, pues sería el porcentaje de anulaciones y el usuario, bueno, pues puede ir navegando, puede ver perfectamente qué tipo de anulación estamos teniendo en los últimos meses, en definitiva. Aquí también, pues, lo que os decía, pues tenemos las anulaciones por distintos canales. A mí me gustan mucho estos gráficos porque te permiten ir quitando, bueno, no sé por qué. ¿Cómo hiciste que bajaran tanto las anulaciones? Son datos ficticios. Son datos totalmente ficticios, pero sí que es verdad que se produce un efecto. Esto es, los datos reales, lo que tenemos es una línea estimada, porque no tenemos las anulaciones informadas. Es decir, como nos llegan con retraso, tenemos que estimar por el volumen de anulaciones que tenemos en ese mes, cuál es la anulación que va a haber dentro de 6 meses. Y es bastante complicado, porque depende mucho depende del momento del año también. Si es a final de año, los recibos se suelen dar por cobrados antes de tiempo, para que no haya pendiente. Bueno, eso es un tema de negocio, pero bueno. Lo que os quería enseñar aquí es que el usuario puede desmarcar aquí pues, distintas líneas, por ejemplo, las que nos interesen, ¿no? Que serían los agentes exclusivos, los corredores y los agentes vinculados, ¿no? Pues estos serían los corredores, la gestión directa, por ejemplo, no me interesa, la quito, ¿vale? Entonces el gráfico se te va reconfigurando en función de lo que va marcando el usuario, me parece curioso. Pues si salto a nivel familia, como os decía, bueno, pues aquí tenemos los distintos gráficos, estos son estáticos porque realmente están mostrando los datos que hay a día de hoy, pero esta parte de aquí abajo sería reactiva en función de lo que graba el usuario aquí, pues dice, venga, vamos a ver hogar, las anulaciones. Entonces te cambia el gráfico y dice, bueno, pues esta sería la evolución de anulaciones por canales para la familia de hogar, ¿vale? O no, yo qué sé, la de automóviles, ¿no? Pues sería ese factor reactivo que os comentaba al principio. Y por último, bueno, esto sería la parte de anulaciones por tipo de agente, por tipología de agente, en este caso pues los élites o los tutelados, que serían, como os decía, como una segmentación que tenemos estratégica dentro de los agentes de la compañía. Y por último, la parte de zona, cada director de zona pues puede ir viendo cómo va su zona en función de anulaciones, las pólizas por las zonas, la distribución de pólizas. Y después, por otro lado, pues las tablitas que os comentaba que podemos incrustar dentro de la aplicación, por ejemplo, pues eso, ¿no? Las distintas zonas, las distintas sucursales que están dando más anulaciones. Y aquí tendríamos pues los agentes en la tabla de la derecha, ¿vale? Sería pues, yo qué sé, estos son datos todos totalmente ficticios, ¿no? Pero bueno, esto sería la sucursal de Algeciras, esta es la de Sevilla, ¿vale? Eso sería otra. Esta columna es la que tú decías, ¿no? Que ocupa, ¿no? Tú le dices cuánto ocupa cada... Claro. En este caso, por ejemplo, yo le dije que la tabla de la izquierda, que sería zona sucursal, como son 12 columnas, me cogiera las 6 primeras para la tabla y las otras 6. En este gráfico le dije, como es de línea, le dije un poquito más ancho, pues este tiene 7 sobre 12 y este sería el del queso 5 sobre 12. O sea, en definitiva lo que te hace es como te divide en 12 columnas y tú vas definiendo el número de filas que quieres ir metiendo, ¿vale? No tiene más historia. Y eso sería, bueno, una primera versión de la aplicación que, bueno, en definitiva, pues no deja de ser ya lo que uno quiera montar, ¿no? Lo que quiera complicarse. También este tipo de aplicaciones tampoco te conviene complicarse mucho, porque... tema de rendimiento no tiene problema nunca, porque en el momento que escale a más datos o cálculo complejo, se va a ir súper lento. Claro. Imagino local
Que no sé si habéis tenido alguna limitación en este aspecto. Bueno, nosotros también, me imagino que depende del volumen de datos que trabajes, porque yo recuerdo vuestra presentación, no sé si dijisteis, yo no sé qué, ¿la diste tú, no? ¿No? ¿Tú no la diste? Bueno, un compañero tuyo, que hablabais que no sé si cada videojuego te generaba 8 gigas de datos, o no me acuerdo exactamente el volumen, pero que era, que es brutal. Claro, nosotros al final tenemos 1.200.000 pólizas más o menos. Sí, que no. Entonces, bueno. Sí, no solo volumen de datos, sino cálculos complejos que realizas tú cuando haces así. Sí. Cálculos complejos. Efectivamente, de hecho, nosotros, bueno, aquí lo que hacemos básicamente es sacar un porcentaje de anulaciones, que es el indicador que nos gusta o que queremos seguir aquí. Por ejemplo, Paco en su cuadro de mando que ha montado, él tiene sus tablas intermedias con sus agregados, que es lo que va mostrando. Claro, efectivamente. En definitiva, también la visualización de estos cuadros de mando está más dirigida a la persona que te tiene que comprar el proyecto, que al final es la dirección o el jefe de proyecto, que tampoco tiene que tener un nivel de detalle excesivo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso pues son los técnicos, los directores de zona, que quieren que tener lo que quieren tener es una visual a alto nivel de cómo van evolucionando las anulaciones. No quieren tampoco conocer el motivo concreto o qué peso de una variable en concreto está afectando a las anulaciones y demás. Vale, pues entonces esto sería la aplicación. ¿El qué? En la base de datos que estáis trabajando contra una base de datos. Sí. ¿Cuál es tu base de datos? Es el datamar de la empresa. Nuestro... bueno, es SQL al final, es ODBC, nosotros hacemos consulta ODBC. En este caso, sí, porque nosotros tenemos aparte los cubos OLAP, que lo tenemos con SAP BW, pero al final el usuario tiene poca manipulación de esos datos, al final son informes que vienen casi definidos, o indicadores que vienen muy definidos. Por ejemplo, ¿por qué hemos hecho esto aparte? Porque las anulaciones, como os decía al principio, son muy difíciles digamos, tienes que identificarlas de una forma, construirlas, ¿no? La variable realmente. Y en la parte de cubos OLAP vienen ya definidas, entonces como no podemos montarlo por ahí, pues hemos optado por montarlo por esta vía. O por ejemplo, el cuadro de mando de Paco lo que está haciendo es agregar fuentes de datos distintas que están en distintas partes de la empresa, el tema de comisiones, de gastos y demás, entonces cada uno tiene su fuente de información y lo integra. Por eso yo creo que os decía que para mí esta herramienta o esta aplicación de Shiny te permite hacer es un quick win, porque al final tú puedes hacer una aplicación relativamente rápido, más o menos dominando un poco la estructura y dominando un poco las funciones que tiene, y pues no tiene la dependencia tecnológica que podemos tener nosotros para decirle a informática, móntame este cuadro de mando. ¿Vale? Sí, no, yo lo veo más que de contexto. Efectivamente. O por... Algo más gordo, no, claro. Hombre, por ejemplo, yo la primera vez que vi Shiny fue en Suiza, que nos presentaron un modelo, el modelo de productos recomendados que tienen ellos, y me pareció muy curioso cuando nos enseñaron una aplicación. Entonces me decía, incluso tú podías en esa aplicación introducir un valor para que te dijese el producto recomendado de ese cliente. O sea, no sé, yo creo que al final, que no tiene por qué ser desde el punto de vista de negocio puro, sino que también puede ser a nivel de modelos estadísticos o de investigación o de docencia incluso, ¿no? Podríamos decir, que puede tener muchas utilidades. Bueno, y eso es todo. Por mi parte, pregunta, yo no sé, si queréis preguntar algo, nos tomamos la cervecita directamente, pero... ¿Hay alguna forma de meterle alguna especie de sección de acceso en la que tú digas a director le voy a hacer Sí se puede hacer. Esa parte no la he puesto, pero sí que tiene... ¿cómo se llama esto? La sesión, iría por sesiones lo que tú dices. Lo puedes hacer por sesiones y que cada usuario tenga una sesión y que vea el cuadro de mando en este caso que quieres mostrar. Pero para esa sesión se cargarían sus datos.
No lo sé, pero en definitiva yo creo que te da igual, porque tú al final vas a mostrar lo que quieras mostrar. O sea, te quiero decir, depende cómo tengas estructurada también la información, ¿no? O le haces como un filtro a capón para Claro. Es que en este caso no tenemos información compartida, por ejemplo, si es un director de zona. ¿Sabes? Yo creo que depende un poco cómo esté estructurada la información. Claro. no hay problema. Claro, pero fuera incluso el mismo proyecto también depende de quién accede a qué zona. Y si quién accede a, si quieres que no accede a alguna zona, tendría que coger toda la información que había un papel que te permitiría hacerlo y coger esta información que puede entrar para que tuviera acceso a ciertas datos y a algunas pestañas. No obstante, bueno, en nuestro ejemplo concreto tampoco nos interesa eso, porque al final tú te posicionas si estás bien o estás mal con respecto al que estás al lado. Entonces nos interesa incluso la comparativa. Entonces, No, pero si tú le quieres poner una zona de expansión donde un director de 6 meses, vale, se compara con el resto de directores de zona, pero quieren ampliar y ver su producto. Ahí no sé que se meta. en nuestro caso, no, bueno, eso ya depende del caso de uso. Y también la otra duda que tengo es, ¿todo esto se adapta a la resolución de pantalla o...? Es responsive, sí. La verdad que funciona bastante bien. A mí no me ha dado problemas en distintos... Yo la he probado en tablet y a mí me ha funcionado bien. Pero, vamos, tampoco he hecho muchas pruebas en casa y tal. No, tampoco te podría decir... Pero funciona bastante bien. Vale, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias a vosotros por la insistencia. Ahí tenéis mi correo electrónico, el particular y el de mi trabajo, por si queréis escribir cualquier cosa o si queréis comentarme. O en LinkedIn me buscáis y yo os busco. Nos tomamos cervecita, es fantástico. Muchas gracias.